Aura, muchas gracias por acompañarnos, por acompañar sobre todo a este ejercicio desde GIFT, que son una de las instituciones que nos han ayudado a impulsar estos ejercicios de participación ciudadana, a Juan Pablo y a ti, que siempre están al pendiente de estas iniciativas y sobre todo de su gran apoyo, no nada más en la mentoría, sino alrededor de todo el ejercicio. Les contamos que GIFT es una red que apoya a los países y a los gobiernos a la apertura gubernamental, a la apertura de datos presupuestarios, y pues impulsando todo este tipo de ejercicios. Les puede contar muchísimo con su experiencia y sobre todo ayudarlos a vincular este tema presupuestario que puede resultar tan complejo, pues con los objetivos de desarrollo sostenible y con prioridades fundamentales en esta agenda. Muchas gracias, Aura. Sin más, te cedo la palabra y gracias. Pues muchísimas gracias al equipo de Transparencia Presupuestaria y a los demás organizadores, al CIEP, a la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo, a GIS, a todas las organizaciones que se están uniendo este año a fundar, y también a la Secretaría de Economía, a la CAF. He visto que las mentorías han estado realmente útiles y buenas. Como dijo Nadia, yo soy Aura Martínez, de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal. Y pues hoy les voy a platicar en este viernes para que estén más tranquilos, pónganse cómodos, tratemos de hacer esta plática de viernes un poquito más relajada. Yo les voy a platicar de los datos presupuestarios abiertos y la vinculación con prioridades transversales de la agenda. Pero sí quería iniciar por felicitarles a todas y a todos por estar en este esfuerzo. La verdad es que el rally, tuve la oportunidad y el Exploradatos de verlos desde que nacieron en México, y ahora ver cómo han evolucionado y lo increíble que están siendo las participaciones, seguirlos en Twitter, en ver cómo están participando con los hashtags y el nivel de análisis que están realizando. Es muy emocionante, y sobre todo, pues gracias por su tolerancia y paciencia al agotamiento debido al Zoom. Entonces también un agradecimiento enorme por estar aquí venciendo ese agotamiento una vez más. La iniciativa global para la transparencia fiscal, muy rápido les quiero contar qué hacemos, porque muy probablemente algunos y algunas de ustedes no conozcan. Es una iniciativa y una organización de cooperación internacional muy específica. Es más que nada una red que no tiene fines de lucro y que responde al déficit de información disponible sobre finanzas públicas. Nos dedicamos específico a la información del ciclo presupuestario. Fue fundada desde 2011 por el International Budget Partnership, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los Ministerios de Finanzas de Brasil y Filipinas. Eso ya tiene un rato, ya 10 años. Y aquí les dejo la liga de nuestro trabajo en general. Lo que hacemos es, mediante la incidencia, los diálogos de alto nivel, el aprendizaje entre países y la colaboración técnica, así como investigación, buscamos encontrar, compartir y avanzar soluciones para los retos en materia de transparencia y participación. En este caso, pues la iniciativa del Exploradatos y el Rally es justamente una iniciativa que concatena varias de las partes de la agenda. Ahora, si bien iniciamos siendo los que vimos, ahora somos 54 miembros campeones de la transparencia fiscal en el mundo, 19 gobiernos a través de sus ministerios de finanzas, 10 organismos internacionales, 21 organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales están los organizadores de este evento en México, y 4 fundaciones. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos aquí como GIFT y qué hago yo aquí? Pues solamente también recordarles que esta iniciativa en la que están participando es una iniciativa a nivel global. En México adoptó la forma que ustedes están participando, pero en muchos países la tenemos separada, como el Rally en Casa o Exploradatos por la mejora del gasto para el desarrollo sostenible más COVID-19. Y tenemos ya la participación de los países que ven en pantalla. Entonces, quiero sí que, pues, sepan que están participando en una iniciativa que tiene presencia en Argentina, en Bogotá, en Colombia, en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guanajuato, en México, Indonesia, México, que ustedes están en ella, Mongolia y Sudáfrica. En ese caso, pues esas iniciativas las vamos a ver sucediendo en el mundo. Les invito muchísimo a seguir las redes sociales que les voy a dejar al final, para que durante el año también vean cómo van a estar participando. Y también parte de lo que nosotros vamos a hacer es difundir su participación y sus análisis con esta comunidad amplia de manera internacional. Bueno,
esta parte de la digitalización de la sociedad y de la convivencia nos permite llevar esto a latitudes mucho más amplias. Ahora ya, bajándonos un poquito a los que estamos aquí, ¿no? Datos para el presupuesto y prioridades transversales. Para mí es muy importante decirles que el presupuesto y por qué nos importa y por qué se realiza esto es el documento de política pública más importante. ¿Por qué? Porque refleja las verdaderas prioridades del gobierno, más allá de discursos o de retórica o incluso de promesas de campaña. En el presupuesto se reflejan cómo y qué temas le interesan a los gobiernos y a las administraciones. Por eso, ¿cómo se relaciona esto con la Agenda 2030? Yo ya vi la mentoría inicial y la presentación que ya se dio, que dio Lorena también en el lanzamiento de esta iniciativa relativo a qué son los objetivos de desarrollo sostenible y por qué lo estamos incorporando. Pero pensando en que el presupuesto es el documento que refleja las prioridades, ¿esto cómo lo relacionamos? Pues el presupuesto nos va a decir de nuestro país cómo se alinean esas prioridades con las prioridades globales hacia el desarrollo. Quiero que las tengamos en mente. ¿Esto cómo se relaciona con los datos? Los datos del ciclo presupuestario que se pueden vincular con objetivos de desarrollo sostenible son muy puntuales. Está el presupuesto aprobado, ejercido y pagado. Estos son los más notorios. Sin embargo, en las bases de datos de transparencia presupuestaria ustedes van a encontrar todos los momentos contables. Es muy importante que si utilizan algún momento contable, que conozcan muy bien su definición y qué están presentando. Pero no obstante, aparte, yo les recomiendo sí irnos por aprobado, ejercido y pagado como los momentos clave para sus análisis. Adicionalmente, les recomiendo muchísimo que nos vayamos a ver, y perdonen por el Spanglish, me estoy dando cuenta que puse una mezcla de español e inglés, la clasificación funcional, la clasificación administrativa y la clasificación económica. Estas tres clasificaciones que ya vieron en algunas otras mentorías, ¿cómo las podemos vincular con los objetivos de desarrollo sostenible? La clasificación funcional justo nos dice para qué es este gasto. Si es para un desarrollo social, para un desarrollo económico o para el gobierno también. Para las funciones de gobierno, recordemos que también nos puede incluir ahí funciones como la seguridad, la provisión de bienes y servicios. Todo esto nos permite saber a qué está dirigido, y en el caso de México esta definición es muy granular. Pues nosotros podemos de inicio alinear una clasificación funcional con el tema de desarrollo social, por ejemplo, y pensar en cómo eso se relaciona con el tema de desigualdad. O también tenemos una clasificación funcional en el presupuesto mexicano que tiene que ver con medio ambiente. Eso lo podemos vincular si nuestro interés es con la mitigación y adaptación del cambio climático. Esta clasificación no es la única que podemos usar. También podemos usar la clasificación administrativa, que es quien nos dice quién está utilizando este recurso. Es decir, los ministerios o secretarías, agencias específicas o descentralizadas del gobierno. Si combinamos estas dos, también encontramos quién hace qué. En ese caso, por ejemplo, podríamos ver que la Semarnat tiene funciones que tienen que ver con la mitigación del cambio climático. O que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede tener también, aunque no sea tan obvio, funciones relacionadas con la productividad económica. Y finalmente tenemos la clasificación económica que nos dice ya muy puntual en qué se gastan las cosas. En qué puede ser a través de las partidas específicas, que es el mayor nivel de desagregación y que es en el cual México lo presenta, particularmente si son bienes y servicios, si estás pagando honorarios, si estás pagando materiales, infraestructura, todo esto ya de manera detallada. Entonces nos podemos llevar a un análisis que nos baje de nuestro interés más, de lo que nos interesa más en las temáticas como desigualdad, medio ambiente y género, a saber, bueno, ¿cómo lo vinculo con lo que ya tiene de manera analítica? ¿Cómo lo pienso? A través de la clasificación funcional es una buena entrada. Ya luego, ¿quién lo hace? Si quiero hacer un análisis de qué instituciones públicas, perdón por la ambulancia, y ojalá esté bien la persona, y la equidad, y ya nos vamos a la económica, donde nos dice exactamente qué, entonces podemos alinear estos objetivos. Esta parte se las estoy diciendo porque al final de mi presentación voy a llegar a ejemplos, entonces
para ir conectando cómo lo pensamos con cómo lo vemos. Otro tipo de datos que se pueden vincular son los indicadores del desempeño. Esto es muy importante. Muchas veces los análisis de presupuesto o de finanzas públicas, economía en general, se centran en los datos más cuantitativos o financieros que tienen que ver con el gasto, el dinero, ¿no? Cuánto se desembolsa y cuánto se usa. Pero los indicadores del desempeño son lo que llamamos los indicadores no financieros del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Libros, consultas, capacitaciones. Cuando yo tengo un programa presupuestario, ¿qué hace? ¿Cuáles son los bienes y servicios que otorga? Y cómo mide su desempeño. Y tenemos varios niveles de medición. Tenemos desde la medición más baja, que puede ser una actividad o más operativa, digamos. ¿Cuántos viajes se tuvieron que hacer para entregar unos desayunos? Pues viajes realizados, 100,000 viajes. Maravilloso. Pero luego hay unos más altos, ya los desayunos que se entregaron, o incluso si esos desayunos tienen un nivel de calórico, por ejemplo, o nutrimental que sea el óptimo. Y ya mucho más alto si la entrega de esos desayunos redituó en que la niñez de esa zona o a la que se le entregan los desayunos en particular esté mejor nutrida. Todo eso son indicadores no financieros. El indicador financiero es el que acabamos de mencionar. ¿Cuánto le aprobaron? ¿Cuánto le pagaron? ¿Y cuánto gastó? Y ya lo vemos con las clasificaciones, quién se lo pagó, tal vez fue el Instituto para la Infancia, el DIF, tal vez fue a través de una organización de salud local, y la función pues claramente sería orientada a salud o educación. Pero eso, cómo se traslada ya en la realidad de las personas, son los indicadores no financieros, los indicadores del desempeño. Y ahí también es muy importante tener un buen ojo en cuánto se planeó y cuánto se realizó, y las justificaciones, porque las bases de transparencia presupuestaria también nos proveen de justificaciones de cuando no se llega a la meta, por qué. Y en este año en particular, esa información va a ser súper importante y clave, porque seguramente nos dirá algo del COVID, y por qué, y cómo la situación actual nos ha impedido llegar a nuestras metas de manera puntual. La información sobre planeación que también se publica. Esto es cómo se pensaba desde la planeación nacional que se iban a realizar y llegar a las metas, y cómo eso se traslada al presupuesto. Eso nos lleva directamente a una información que publica México y que casi ningún otro país tiene de ese detalle, que es la vinculación directa e indirecta con los objetivos de desarrollo sostenible. En sus otras pláticas seguro les comentaron ya acerca de esta vinculación y la base de datos publicada en el portal de transparencia presupuestaria que incluye esto, pero este es el vínculo directo. Ahí es muy importante mencionar que este vínculo directo lo realizan los ejecutores del gasto. Entonces es ya una aproximación a justo cómo se vincula esta parte que les muestro aquí de las temáticas, los objetivos de desarrollo sostenible, con los datos de todo esto, del presupuesto, de los indicadores no financieros o del desempeño y de la planeación. Todo esto entra en conjunto para esa vinculación y se realiza a través de la coordinación con todos los ejecutores del gasto. No obstante, no es la única forma de vincular. Justo su aportación y su análisis, por eso empezamos no desde ya la vinculación dada, sino de pensar en cómo nosotros lo podemos vincular y hacia temas. Por último, y no menos importante, una información que también se encuentra publicada en las plataformas que tienen a su disposición, que son enfocadas en presupuesto, que son en particular la de apoyos de gobierno, tiene las reglas de operación. Esto entra también desde la información no financiera, de la información del desempeño, o de los indicadores también, pero nos habla un poco más de a quién está dirigido, las poblaciones objetivo, las poblaciones potenciales y objetivo se determinan en estas reglas, y además cómo llego, y las reglas me permiten ver si existen trabas de ingreso ya desde el diseño de la regla, lo cual cierra un poco el círculo de cuánto dinero le di, cómo se planeaba ejecutar, cómo se planeó desde el más alto nivel, se vincula hasta los más altos niveles, y ahora sí cómo se entrega. ¿Cómo se entrega? Esas son las reglas de operación. Vamos a los ejemplos. Estos ejercicios ya se han realizado en otros países y seguramente las personas que ya han participado con anterioridad han visto
que tenemos el Exploradatos en Argentina, en Colombia, en Chile, ha sucedido ya varios años en Indonesia. Uno de los ejercicios que ya se ha mostrado y que redituó en cambios en cómo se entregan los bienes y servicios es el Exploradatos de Argentina de 2019. Ellos revisaron esto que están viendo aquí, la evolución del programa de atención de la madre y el niño, que tiene unos componentes muy parecidos a lo que en México tenemos como Liconza y Diconza, que es entrega leche a comunidades vulnerables o marginadas, o históricamente o tradicionalmente marginadas, para que tengan una mejor nutrición tanto madre e hijo y se disminuya la mortandad materna y la mortandad al nacer, así como mejorar las estimaciones de salud y posibilidades de vida de los niños y niñas. Este programa, como ven aquí, analizaron miembros del Exploradatos de Argentina en 2019 que hubo una variación a la baja y que las metas físicas, que son las que ven de su lado derecho, eran muy altas, pero no se ejecutaban, como pueden ver, muy por debajo en los últimos 5 años que ellos analizaron. Esto lo que nos demuestra es que hay una disociación entre la política pública, que en este caso la alinearon a la equidad de género, y lo que tenemos en la realidad. Con ello, los miembros de sociedad civil que analizaron y visibilizaron esta mejora, esta disonancia del presupuesto, analizaron también datos referentes a la asignación de la violencia de género. Aquí les dejo un link para el video de cómo llegaron, cómo se promovió este análisis desde la sociedad civil y desde el Exploradatos para que se hicieran correcciones a este programa. Entonces, un poquito nos llevamos desde el análisis del presupuesto, el análisis de los indicadores. Esto como me lleva a ver la visión más amplia del problema a través del lente de los objetivos de desarrollo sostenible y a proponer mejoras específicas que en este caso de Argentina fueron escuchadas y se corrigió puntualmente el caso. Ahora, bueno, pensando en que las análisis transversales y los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser muy lejanos a veces a lo que nosotros entendemos como nuestra realidad, les quiero mostrar también unos análisis que he localizado en el contexto mexicano en estas últimas semanas y que son análisis de prioridades transversales como los objetivos de desarrollo sostenible que incorporan datos presupuestarios, pero que a lo mejor no nos damos cuenta que son ese tipo de análisis y que nos pueden servir de inspiración para nuestras propuestas. Aquí les muestro uno de la organización periodística llamada Serendipia. Es una organización mexicana que está en Puebla, bueno, y también que lo sepan, ninguno de estos ejemplos somos socios o nos pagan para estar aquí, ni mucho menos, solo los notamos de lo que está pasando en el uso de datos presupuestarios en cada país y que nos llama la atención. Eso es un poco también la labor de la GIFT, notar cómo se está utilizando y qué públicos objetivos lo están utilizando para ver cómo podemos destacar algunas prácticas que sean útiles. En este caso, en México, se ha estado utilizando muchísimo la información presupuestaria publicada por la Secretaría de Hacienda, en algunos casos por la Secretaría de la Función Pública, pero también por el Banco de México, el INEGI, bastantes otras fuentes. Entonces, una prioridad transversal que vimos que nos viene de los objetivos de desarrollo sostenible, pero para acercarla a nuestra realidad puntual mexicana y enfocada a los temas como la disparidad de género y violencia hacia las mujeres, es este. Este documento que publicó Serendipia, esta organización que analiza datos con fines periodísticos, nos habla de a dónde va el dinero para las alertas de género. Las alertas de género, como saben, es un mecanismo que se detona cuando existe una situación de violencia extrema de las mujeres y el Estado de la República que lo detona solicita que los fuentes de otras autoridades apoyen y se establezcan medidas urgentes y directas para la atención. Esto todo suena muy útil cuando está sucediendo y muy relevante, pero ¿con qué dinero se financia y qué hacen con ese dinero? Eso es lo que están intentando ver, lo cual es una forma muy fácil de entender un problema público que se relaciona con un objetivo de desarrollo sostenible y que tiene un impacto presupuestario claro.
Aquí, por ejemplo, nos dice cuánto suma en todas las entidades, 479 millones de pesos, y, por ejemplo, nos comentan que en el tema de las facturas hay opacidad. Ya tenemos ahí un análisis presupuestario. Otro tipo de análisis de datos presupuestario que hemos notado en los últimos días que están publicando ahí en México es el realizado por Poder, en el que hablan sobre el cáncer de mama y el gasto que se realiza para ello. Entonces, como pueden ver, aquí están haciendo un análisis, y eso es un ejemplo no tanto de la dirección de su análisis, sino de cómo hacer el enfoque de análisis de varios puntos, de varios fuentes de datos, con la perspectiva de mejora del gasto, con perspectiva presupuestaria. Aquí, por ejemplo, tenemos esto que es muy claro, que el cáncer de mama cobra casi la misma cantidad de víctimas de violencia, 10 mujeres mueren cada día a causa de este padecimiento. Estos son datos estadísticos. Aunque se presenten de manera periodística para hacer un caso, son datos estadísticos del INEGI que al final de este artículo, si lo consultan como referencia, pueden ver de dónde los obtuvieron. Y nos habla luego de que el Instituto Mexicano de Seguridad Social invierte 36 de cada 1,000 pesos para adquirir tratamiento. Y nos habla del periodo. Todo esto podría haber sido presentado de otra forma, porque son datos estadísticos del INEGI y datos presupuestarios que localizaron en las fuentes de Secretaría de Hacienda. Pero así es como hacemos, se puede mostrar un conjunto de datos de diferentes fuentes con un objetivo directo de política transversal. También aquí ya nos mencionan muy claramente en cifras, con porcentajes, cómo ejerció el presupuesto el IMSS, con los años diferentes en los que están analizando el presupuesto y el porcentaje. Eso también, la presentación de los datos es muy importante. Y todo lo alinean a la presentación de una historia de unas recomendaciones claras. Ellos aparte hacen denuncia, pero también hacen recomendaciones claras acerca de la política presupuestaria en una política transversal, que es la política de atención a las mujeres, y que se alinea con un objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, estos ejemplos son solamente para guiar nuestro pensamiento y nuestro foco. ¿Cómo vamos de los objetivos hacia el presupuesto, los indicadores financieros y no financieros? Y regresamos a una narrativa y un análisis de diferentes fuentes de información, pero que se enfoque en recomendaciones de política pública con datos presupuestarios. Otro punto que quería tocar con ustedes es lo que todos sabemos. La publicación de datos siempre responde a necesidades e intereses cambiantes. Ahorita estos dos casos que yo les mostré tenían que ver con la situación de perspectiva de género y violencia contra las mujeres, porque son datos y temas que están en boga ahora, derivado de las manifestaciones sociales y situación actual de este país, de México. No obstante, una realidad en la que estamos absortos todos de manera global ha sido la situación por la pandemia COVID-19, tanto en el tema de salud pública como situación de confinamiento y consecuencias económicas y sociales de corto, mediano y largo alcance. Aquí mencionarles brevemente desde la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal las razones por las que la apertura del presupuesto es necesaria en tiempos de emergencia. La primera es que, como sabemos, hay que rastrear el diseño y la implementación de las medidas. ¿Esto qué significa? También cuándo empiezan y cuándo acaban. ¿Y qué se está sacrificando? Por meter más en salud, ¿estoy descuidando derechos humanos? ¿Estoy sustituyendo obras importantes de desarrollo regional para dar urgencia al tema de las vacunas? Todo esto a nivel mundial se está analizando. Siempre hay un beneficio y en el otro caso, alguien que se deja de beneficiar o algo. Esto también es muy importante y lo pueden localizar o darse una idea en las bases de transparencia presupuestaria que tienen que ver con los indicadores y las justificaciones de las metas que mencionábamos hace un rato. En las metas, si buscan la palabra COVID, que yo ya lo hice, van a encontrar en algunos programas que justifican la ausencia o disminución en el avance de sus metas con una situación derivada del COVID. Ahí ya podemos empezar a ver un trade-off, un intercambio. Es decir, a dónde le subí y a qué le quité, a quién descobijé. Eso es clave, porque posterior a la atención de la pandemia habrá que retomar. Luego, identificamos la sostenibilidad fiscal y señalamos riesgos potenciales. Mejoramos eficiencia y eficacia en la toma de rápidas decisiones.
prevenimos y detectamos mala gestión, que esto ha sido el punto más importante que han dado foco todos los medios informativos, de los malos gastos o posibles ineficiencias en la contratación de bienes y servicios relacionados con la atención de la salud para la pandemia. Y también nos permite esto que les decía, asegurar que las medidas sean temporales y lo que siempre queremos, habilitar una información pública como la de ustedes, informada. Para eso, la GIFT publicó una guía, que ahí está la liga, pero igual la tendrán aparte de esta presentación, de información fiscal para la emergencia, específicamente en materia de COVID. Encontrarán ahí 15 datasets y 10 series del tiempo que nos ayudan como marco analítico a analizar la información que tiene que ver con el presupuesto y la implementación de medidas relacionadas con la COVID-19. Ya con esto termino mi intervención en la parte de todo lo que les quería contar el día de hoy, pero hay un anuncio especial que me dieron oportunidad de dar el increíble equipo de mujeres de la Secretaría de Hacienda en Transparencia Presupuestaria. Por parte de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, vamos a aportar $400 para el primer lugar, para un curso sobre uso de software o diseño, minería de datos, capacitación en línea, para el primer lugar. Este curso ustedes lo van a poder elegir cuál será, y será una conversación conjunta que tengamos, porque la intención de esta capacitación o material en línea que les podamos facilitar a través de este premio de $400, pues será para que ustedes puedan implementar y tener mayor impacto ahora que sean los nuevos campeones de transparencia presupuestaria en México. Entonces, con eso yo les dejo un incentivo más para que sigan mejorando y sigan con el ánimo que veo que llevan en redes y que llevan con estos análisis. Y además de eso, como seguramente eso sí ya lo sabían, pues la persona o equipo ganador estará presentando su iniciativa con las otras personas ganadoras de los países que les presenté en la premiación a nivel global, la premiación de ganadores. Entonces, eso a mí me da mucho gusto porque yo soy mexicana, entonces van a llevar el orgullo mexicano a las fronteras más lejanas, hasta Mongolia, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas. Así que adelante y muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda y adelante el equipo de transparencia presupuestaria. Muchas gracias, Aura. Pues bueno, mayor incentivo no podemos tener, bueno, aunque próximamente sí les estaremos comunicando otros. De parte del equipo de transparencia y del CIEP, quienes en esta ocasión tomamos la iniciativa de este proyecto, te agradecemos mucho, Aura, todo tu apoyo al GIF. Y los invitamos a ustedes justamente a que aprovechen este espacio, como bien les comentaba Aura, no solamente para empezar a internarse a este mundo del análisis del presupuesto, del uso de datos, sino como esta experiencia de aprendizaje que han tenido durante las mentorías y esta increíble experiencia de exposure que les estaría brindando el poder ganar esta iniciativa del Rally de Datos en este año. Entonces los invitamos, ya tenemos por ahí unas preguntas en Dudas Mentor, pero los invitamos a que si tienen más dudas, nos las sigan haciendo llegar para que ahora que tiene toda la experiencia les pueda contestar sobre el análisis presupuestario de los datos y el uso que les podemos dar. Entonces, Nadia, te dejo para que empecemos con la ronda de preguntas. Sí, gracias. Ahora nos preguntan, ¿qué otras bases de datos pueden complementar la información del presupuesto para saber cómo el gobierno está logrando objetivos? Justo yo mencionaba ahí, me parece súper importante, la base de datos de indicadores del desempeño, del sistema de evaluación del desempeño, que está publicada en la sección de programas de la portal de transparencia presupuestaria. Ahí ustedes cuando descargan ven todos los objetivos y metas de diferentes niveles y las fuentes. Esas fuentes también van a ser súper útiles porque muchas veces las instituciones del gobierno no son los que generan sus propios datos. Por ejemplo, en el ejemplo tan simple que les ponía de los desayunos, pues si mi meta es los viajes de los camiones que entregan, pues sí, esa información la tengo yo. Pero si es una información acerca de mortandad infantil,
probablemente esa información la estoy tomando del INEGI, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar la información de programas y las metas y ver su fuente y ver si la fuente original es el INEGI, ver cómo tenían esa meta, qué fuente qué meta de nutrición, por ejemplo, tenía, cómo la establecieron, y ya luego irme a la fuente original y ahí, pues ahora sí que clavarme y hacer un análisis mucho más intenso de todas las variables que publique el INEGI que tengan que ver con nutrición. También, y si ustedes quieren hacer un análisis que tenga que ver con la parte internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Organización de las Naciones Unidas publican datos abiertos de presupuesto, pero también publican datos abiertos respecto a los indicadores. Entonces pueden ver, si estoy poniendo el ejemplo de nutrición, pero para que sea una cosa muy, muy establecida. Puedo ir a los datos de la OMS y de la Organización Mundial de la Salud, que ahora todo el mundo conocemos muy bien, y buscar cuáles son los parámetros de nutrición internacional, ¿no? Que aplican a mi región. Entonces digo, ok, están cumpliendo muy bien con sus metas de nutrición, va muy bien con el cálculo de la INEGI, pero para el cálculo mundial, híjole, tal vez no, ¿no? O a lo mejor al revés, descubro que estamos por arriba de la región en nutrición y que nuestras metas están alcanzando sus objetivos. Entonces también ahí, esa es otra fuente. Yo me iría por ahí. Primero usar la información que ya está asociada a presupuesto, que está en la sección de programas, y ya luego buscar una fuente adicional. Que también las otras fuentes adicionales las pueden ver en la mentoría de la Secretaría de Economía de Data México. Ahí presentaron unas fuentes de datos adicionales muy buenas también. Gracias. Justamente nos preguntan si tienes algún ejemplo de otro país que tenga información del gasto en COVID. Sí. En la guía que les mostré, en la guía vienen ejemplos de varios países y cómo presentan su información de COVID, pero está actualizada a diciembre de 2020, sí. Ahorita yo le voy a dejar a... bueno, ¿cuánto tiempo tenemos más, Nadia? Perdón. ¿De tiempo? Sí, vas bien. 20 minutos. Bueno, si a todos les interesa esto, les podría enseñar algunas prácticas de presupuestos abiertos en COVID, pero si no, nada más se las menciono rápidamente y les dejo después la presentación. Tenemos, por ejemplo, Perú. Perú presenta la información de contratos, me parece, a nivel diario. Uruguay tiene un portal de COVID donde presenta información específicamente sobre el presupuesto aprobado ejercido de COVID, también indicadores del desempeño de los programas específicos que están etiquetados para COVID. Eso depende de cómo cada país está ejerciendo el gasto para COVID. En muchos países se etiquetó de manera que se le diera un seguimiento más puntual, pero ese etiquetado es difícil, además de que no siempre va a comprender todo, porque a lo mejor, pues yo digo, todos los doctores son para gasto COVID, pero pues un doctor que sea dentista tal vez no está trabajando en COVID, ¿cómo lo separo? Todos esos a los países han estado trabajando para ver cómo muestran su información. Uruguay y Perú en la región son buenos ejemplos. También tenemos Argentina, muestra exactamente cuánto están pagando a los beneficiarios de apoyos por COVID, porque ahí dieron apoyos específicos a empresarios y exenciones fiscales. Creo que no es el caso de México, entonces esta base de datos no se genera porque no existen los apoyos fiscales o los apoyos en efectivo. En el caso en donde hay fideicomisos, por ejemplo en Sudáfrica, se han presentado páginas específicas para la transparencia de fideicomisos públicos y privados que se están despertando, utilizando para el COVID. Creo que ahorita en este momento son los que me acuerdo, pero les mando las diapositivas con el equipo de transparencia presupuestaria para que tengan las ligas a las iniciativas. En los países de los Balcanes, como Macedonia, son muy pequeños, también hay que recordar la dimensión, y los Macedonia, Croacia, ahí hay muchos portales específicos, y el portal que a mí, la verdad, aunque no soy fan en general de las iniciativas de los países más grandes, la que más me gusta, de que está ahorita activa, es la de Estados Unidos, que se llama USA Spending, de gasto, y ahí presentan de manera puntual, con explotación de datos, la información derivada del COVID. Y tienen
una página donde uno puede denunciar malos usos del fondo del COVID, que es por ahí de 3 trillones de dólares. Gracias, creo que ahí también es un tip para los participantes, pueden echarle ojo a eso porque pues en México todavía no está definida una página como tal, entonces pueden hacer una propuesta al respecto. También si alguien quiere exponer acerca de su propuesta, para que nos puedan dar como, ahora nos pueda ayudar a encontrar como información que les sea útil o ejemplos de otros países, también pueden levantar la mano y les damos la palabra. Otra pregunta que tenemos en el chat es que si no es obligatorio para todos los países, para todos los gobiernos, perdón, publicar la información presupuestaria. Es obligatorio códigos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la OSD, así como el índice de presupuesto abierto de la International Budget Partnership, que nos dicen qué información es la básica y mínima. Ahí ustedes pueden ver cuál es qué países publican más y cómo van. Muchas veces la información no se tiene que publicar de manera generalizada y en dato abierto, sino solamente en documentos y de manera agregada. La obligación de que se le presente al ciudadano y a las ciudadanas de manera entendible es muy reciente, desde que existe el derecho de acceso a la información pública, pero eso no pasaba antes de los 90 en casi ningún país, y a pesar de que a partir de los 90 empezó este movimiento del derecho a la información, muchos países aún no tienen una solidez en ello y aún no lo reconocen como tal, como un derecho. Entonces, el acceso a la información pública en México está más avanzado que en muchas regiones por nuestra normatividad que se relaciona con ello. Pero, gracias Nadia, vean esa liga. Ahí en la liga del International Budget Partnership pueden encontrar qué documentos y qué países y cómo vamos. Ahí México está muy avanzado justo por lo que les digo. Nuestra normativa de acceso a información y nuestra ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria es muy comprensiva en lo que se tiene que incluir, igual que nuestra ley de armonización contable, de coordinación fiscal y armonización contable. Entonces, todo este marco jurídico nos ayuda con eso, pero no es el caso de todos los países. Y por eso es muy importante cuidar nuestro derecho de acceso a la información, porque hay países en los que solo te dan el monto agregado, así de se van a gastar 5,000 millones y se lo dan al Congreso, y el Congreso dice, ¿pero qué hay aquí? 5,000 millones, ¿sí o no? Y entonces, digamos, eso estamos ya distantes de esas épocas, pero no tanto. Hay que recordar que eso no tiene tanto que se modificó en nuestro país. Entonces, obligación hay de publicar cierta información y ya. ¿Hasta dónde lleva uno eso? Es muy diferente. Y otra referencia importante es el Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional. Ahí es muy importante porque es con base en el cual también se entregan y se hacen revisiones de la solvencia económica de un país. Habrán visto por ahí que hay calificaciones del país. También eso es un apoyo para que los países publiquen. Que si uno no es transparente, sus cuentas no hacen clic, no son integrales, no machan, como digo en mi Spanglish otra vez, no eres un país confiable, no eres un país creíble. Y si no es un país o estado, porque también por estado de la república hay calificaciones, pues no te voy a prestar dinero, o no voy a, como banco o como financiador internacional, o no voy a invertir si soy una persona que invierte. Entonces, también hay incentivos de otro tipo para la transparencia, y los que se establecen están ahí muy, muy detallados en la guía del Fondo Monetario. Nos preguntan si los enfoques transversales del gasto se pueden interpretar como ODS. Pues más bien puedes interpretarlo como algo que afecta el cumplimiento de un ODS, ¿no? Los anexos transversales y los enfoques transversales, recordemos que igual que la clasificación de los ODS, son realizados por los mismos miembros de las instituciones públicas. Entonces, no necesariamente lleva el interpretar ese anexo como el cumplimiento de un ODS puntual. Esa línea no es directa. Ahí es la riqueza de tu análisis. Tú vas a decidir si esa información que viene dentro del anexo transversal coincide con el análisis de ODS que tú quieres hacer, y entonces los puedes igualar, pero tienes que explicar por qué y cómo.
Por eso en la presentación les decía, pensemos primero en qué quiero pensar y qué ODS me interesa analizar, y luego ya me voy al presupuesto y veo cómo le impacta, cómo a mi variable del ODS, que sería por cambio climático, cómo el cambio climático a la prevención y mitigación del cambio climático le afecta, y veo si lo que está en el anexo de cambio climático a mi análisis le facilita la revisión y tiene sentido, o si no. Y si no, agrego otras fuentes o analizo el presupuesto de manera diferente, e incluso puedo hacer una crítica sobre cómo está armado el anexo transversal. Se le está cayendo esto, no lo nota, o tiene esta parte que sí, que no, que yo creo que no, ¿no? Eso también es la riqueza de su análisis. Yo les diría que son una fuente útil, los anexos transversales, pero que no se limiten a ello. Justamente, Blanca Magdalena nos cuenta un poco de su proyecto y dice que ha seleccionado el objetivo 9 del ramo de comunicaciones y transportes, proyectos de obra e infraestructura vinculados de forma directa a los ODS. No sé, Blanca, si puedes plantearnos la pregunta que tienes respecto a tu tema, si gustas encender tu micrófono. Creo que la pregunta es, Nadia, Bueno, es que si el proyecto seleccionado, o sea, entiendo que estamos hablando de obra pública, debe de estar enfocado en un solo objetivo, en un solo ODS. Bueno, ahí no necesariamente, digo, dependerá de lo que de tu análisis. Si en el ramo 9 estás localizando o un programa presupuestario que se llama así, que se llama proyectos de obra e infraestructura, o si estás yéndote hacia un proyecto u obra en particular, ahí, de nuevo, es iniciar con que si tú seleccionaste primero presupuesto y luego vas a ver qué ODS, y a mí me costaría un poquito más de trabajo, pero sí lo puedes hacer de esa forma. Revisa también ahí, si estás seleccionando un proyecto de obra pública, yo te recomendaría ir a la sección de obra pública del portal de transparencia presupuestaria y localizar cuáles son los documentos adicionales, como los costo-beneficio, impacto ambiental, etcétera. Porque ahí también vas a ver tanto su alineación al plan nacional como toda la documentación de por qué se hizo, y ahí vas a poder ver exactamente en qué ODS podría impactar, además de que lo puedas localizar en la base de vinculación directa de gasto ODS, si es que lo quieres hacer solo por vía gasto. Si lo quieres hacer por vía análisis de cómo afecta la política pública, esos documentos que ya están publicados te pueden ayudar mucho, porque ahí viene el razonamiento, el por qué se está haciendo. Entonces tú puedes coincidir o no, y decir, bueno, si dice que su impacto ambiental es mínimo, o si dice, pues le puedo pegar a los ODS de impacto ambiental. Si dice que su productividad, pues también hay unos ODS de productividad laboral, etc. Entonces yo haría alguna de esas dos rutas, por portal de transparencia y documentos, o por presupuesto y la base de datos vinculada con ODS. gracias, Aura. Disculpa, Blanca, pensé que podía expresarse mejor, pero no hay problema en que la escribas. Bueno, en el chat de mentores no tenemos preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, podemos aprovechar estos últimos minutos con Aura. Si no, pues, Aura, agradecerte mucho tu participación. Creo que es información que ya empezaron a explorar nuestros participantes, pero la profundidad en la que tú pudiste expresarlo ahorita les ayudará muchísimo para sus proyectos. Gracias, Nadia. Y bueno, de nuevo felicitar a todos los participantes y a todas las participantes. Ya quiero ver sus análisis. Y al equipo organizador, la verdad es que son unas de las campeonas mundiales más importantes en el tema, entonces están súper bien acompañadas y acompañados las personas que están participando. Aprovechenlas mucho, las pueden aprovechar siempre porque ahí las estarán, los contestan en Facebook, Twitter y todas las vías que pueden, pero este es un momento excepcional, entonces
aprovechen muchísimo a sus mentoras y al equipo de Transparencia Presupuestaria y CIEP que están al frente de esta iniciativa, y felicidades. Muchas gracias, Aura. Y nada más recordarles que en la siguiente etapa, una vez concluida esta etapa de planteamiento de un problema, podrían estar solicitando una mentoría particular con Aura, si es que ustedes consideran que ella sería su mejor mentor para que revisara su trabajo. Entonces, no lo pierdan de vista, está esa posibilidad para ustedes y que puedan acceder a que ella le eche un ojo a sus análisis antes de hacer la presentación final. Entonces, pues no me queda más que agradecerte nuevamente, Aura. Muchas gracias por todo el apoyo de GIFT, muchas gracias por tu disposición, por este tiempo, y estamos en contacto para la siguiente etapa, donde muy seguramente nos van a estar solicitando que los apoyes nuevamente para revisar sus trabajos. Muchísimas gracias. Buen día a todos los que nos acompañaron en esta primera mentoría del día, y para los que se quedan en la siguiente, vamos a esperar un poquito a que lleguen nuestros mentores y comenzaremos en el horario establecido. Muchas gracias. Gracias y hasta luego, Francisca, Miguel, Juan Antonio, José, Cristina, María, todos los que veo aquí en pantalla. Un abrazo. Bye.